En una clase inesperada, el arrogante profesor de cálculo intenta humillar al imponente de rock, sin imaginar que, tras esos músculos, se oculta un genio de las matemáticas listo para contrarrestar cualquier desafío con una brillantez asombrosa. El eco de los disparos aún resonaba en el aire cuando Shaquille O'Neal se detuvo frente al edificio abandonado. Sus manos temblaban, pero no por el frío de aquella noche de octubre en Ciudad de México. La sangre en su camisa blanca comenzaba a secarse, formando manchas oscuras que se mezclaban con el sudor y la lluvia. Había corrido 6 cuadras sin mirar atrás, guiado solo por el instinto y el miedo. Con movimientos mecánicos, revisó la herida en su costado. No era profunda, pero dolía como el infierno. Solo rozó, pensó, intentando convencerse de que sobreviviría. Miró hacia arriba, hacia las ventanas rotas del viejo hotel que alguna vez fue símbolo de opulencia en la colonia Roma, y ahora no era más que un esqueleto abandonado tras el terremoto del 85. Un trueno iluminó brevemente el cielo, revelando la silueta de alguien en una de las ventanas superiores. Shaquille contuvo la respiración. ¿Lo habían seguido hasta aquí? Imposible. Había sido cuidadoso, había tomado cada precaución, excepto confiar en Karen Whitmore. Ese había sido su error fatal. Shaquille, la voz familiar atravesó la oscuridad como un cuchillo. Sé que estás ahí. No tiene por qué terminar así. La voz de la profesora Whitmore sonaba distinta. Ya no era la mujer que lo había entrenado, que le había enseñado todo sobre matemáticas avanzadas, sobre descubrir la verdad en los números. Ahora era la voz de alguien que había elegido un bando. Los documentos, Shaquille. Solo dame los documentos y todo esto termina. Tu hermano estará a salvo, te doy mi palabra. Shaquille apretó contra su pecho la memoria USB que colgaba de su cuello, oculta bajo la camisa ensangrentada. 3 años de investigación, cientos de fotografías, documentos filtrados, testimonios. Todo lo que probaba la conexión entre el gobernador Montero, los cárteles y la desaparición de activistas ambientales en la Sierra de Chiapas. Un nuevo relámpago iluminó el cielo, y en ese instante Shaquille tomó una decisión. No entregaría nada. Entró al edificio abandonado, subiendo los escalones de 2 en 2, ignorando el dolor punzante en su costado. La profesora Whitmore no vendría sola, tendría que encontrar otra salida. Al llegar al 3er piso, la madera crujió bajo sus pies. Se detuvo conteniendo la respiración. Abajo, la puerta principal se abrió con un chirrido agonizante. Pasos, varios pares de botas militares contra el suelo. «Busquen en cada habitación», ordenó Whitmore. «Está herido, no puede haber ido lejos». Shaquille se deslizó por un pasillo oscuro, buscando desesperadamente una ventana, una escalera de incendios, cualquier ruta de escape. Su mente reproducía en bucle los eventos de la última hora. La entrega fallida, la emboscada, los disparos, la mirada de traición en los ojos de Karen mientras sostenía el arma. Llegó a una habitación con una ventana que daba al edificio contiguo. La distancia era de apenas 1 metro, pero el vacío de 4 pisos bajo él hacía que pareciera un abismo imposible. Los pasos se acercaban. No tenía alternativa. Respiró hondo, ignorando el dolor de la herida, y saltó. 3 años antes, Shaquille O'Neal había regresado a México por la llamada de su hermano menor, Gauss. Después de una década en el extranjero construyendo su carrera como matemático, volver a Tuxtla Gutiérrez se sentía como ponerse un zapato viejo y desgastado, incómodo pero familiar. «Has cambiado», le dijo Gauss en el aeropuerto, estudiando su rostro bronceado y las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de una vida pasada bajo el sol de zonas académicas internacionales. «Tú sigues igual de flaco», respondió él, abrazándolo con fuerza. Era mentira, por supuesto. Su hermano ya no era el adolescente que había dejado atrás. A sus 26 años, Gauss se había convertido en biólogo y activista ambiental. Su pasión por la conservación de la selva lacandona lo había llevado a encabezar protestas contra las concesiones mineras otorgadas por el gobernador Montero a empresas extranjeras. Aquella noche, en la pequeña casa familiar, Gauss le explicó por qué lo había llamado con tanta urgencia.
Están desapareciendo, Shaq. Primero fue Raúl, luego Jimena y Luis. Ahora Mariana lleva 3 semanas sin aparecer, dijo mostrándole fotografías de sus compañeros activistas. La policía dice que se fueron por su cuenta, que abandonaron la lucha. Pero es mentira. Shaquille observó las fotografías. Rostros jóvenes, idealistas, como el de su hermano. ¿Y la prensa? ¿Han investigado? Gauss soltó una risa amarga. La prensa, la mayoría están comprados. Los independientes tienen miedo, nadie quiere terminar como Javier Valdés. Shaquille conocía bien esa realidad. Había estudiado los patrones estadísticos de la violencia en otras partes del mundo. Periodistas silenciados, activistas desaparecidos, la verdad enterrada bajo capas de miedo e indiferencia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Necesitamos pruebas, Shaq. Alguien que documente lo que está pasando. Alguien que pueda analizar los patrones y demostrar que no son coincidencias. Fue entonces cuando conoció a la doctora Karen Whitmore, una matemática y periodista que dirigía un pequeño medio digital independiente. A sus 50 y tantos años, Karen tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiado, pero conservaba un fuego interno, una convicción inquebrantable en el poder de la verdad a través de los números. ¿Estás seguro de que quieres meterte en esto?, le preguntó después de escuchar su propuesta de investigar las desapariciones. No es como analizar estadísticas en un ambiente académico protegido, Shaquille. Aquí el enemigo no lleva uniforme, está en todas partes. Y cuando termines no puedes subirte a un avión y escapar. Es mi hermano, fue su única respuesta. Karen lo miró fijamente y asintió. Entonces te presentaré a alguien. Ese alguien era el rector de la universidad, un hombre imponente que trabajaba para el ministerio estatal. Guapo, inteligente y aparentemente comprometido con la justicia, el rector se convirtió rápidamente en su contacto principal, proporcionándole acceso a expedientes oficiales y alertándolo sobre operativos policiales. Lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en algo más. Las noches de trabajo se extendían hasta el amanecer, compartiendo no solo información, sino también miedos, esperanzas y finalmente una confianza mutua inquebrantable. Shaquille sabía que era peligroso mezclar lo personal con lo profesional, pero el rector parecía diferente. Entendía los riesgos, compartía su indignación. Durante los siguientes meses, Shaquille documentó meticulosamente la expansión de las concesiones mineras en territorios indígenas, analizó patrones de reuniones clandestinas entre funcionarios y sicarios, recopiló testimonios de familias aterrorizadas. Sus algoritmos detectaron anomalías en la destrucción sistemática de la selva y la militarización de comunidades que se atrevían a resistir. Cada descubrimiento los acercaba más a la verdad. El gobernador Montero no solo había entregado la selva a intereses extranjeros, sino que utilizaba al Cártel de los Álamos para silenciar la oposición. Las ganancias ilegales financiaban su campaña para la presidencia. «Esto es más grande de lo que pensábamos», le dijo a Karen una noche, mostrándole análisis estadísticos de un patrón de desapariciones que coincidía con las áreas de nuevas concesiones mineras. «Si publicamos esto ahora, nos matarán antes de que llegue a la primera página», completó Karen. «Necesitamos más, algo irrefutable, y necesitamos un plan para publicarlo todo de una vez, en medios internacionales». Fue el rector quien sugirió contactar a un periodista estadounidense, alguien con suficiente prestigio para que su muerte no pasara desapercibida. Y fue Gauss quien insistió en reunir a los familiares de los desaparecidos para obtener testimonios en video. Ninguno imaginó que esas decisiones cambiarían todo. Una semana después, Gauss desapareció. El golpe contra el suelo del edificio contiguo expulsó todo el aire de sus pulmones. Shaquille rodó sobre sí mismo, sofocando un grito cuando la herida en su costado ardió como fuego vivo. No podía detenerse, no ahora. Se levantó tembloroso y corrió hacia las escaleras de emergencia. El metal oxidado crujía bajo su peso mientras descendía, rezando para que soportara. Abajo en la calle,
Las luces de 2 camionetas negras iluminaban la entrada del edificio que acababa de abandonar. Más hombres armados. Shaquille llegó al callejón trasero y se detuvo, desorientado. La ciudad nocturna era un laberinto hostil. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía acudir? El rector lo había traicionado. Karen lo perseguía. Gauss seguía desaparecido. Solo quedaba una persona. 20 minutos después, golpeaba desesperadamente la puerta de un pequeño apartamento en la colonia Condesa. «Profesora, soy yo, abra». La puerta se abrió revelando a una mujer de unos 40 años, cabello canoso recogido en una coleta desordenada y ojos que se agrandaron al ver la sangre. «Por Dios, Shaquille, ¿qué te pasó?». La vieja, profesora de matemáticas, retirada hacía años, había sido su mentora tiempo atrás. Ahora trabajaba editando libros de matemáticas y llevando una vida tranquila, lejos de los peligros que Shaquille había abrazado. «Me dispararon», respondió Shaquille, entrando apresuradamente. «Y vienen tras de mí». Mientras la profesora limpiaba y vendaba su herida, Shaquille le contó todo. La investigación, la desaparición de Gauss, la trampa de esa noche, la traición del rector. Fue una emboscada. Debía haberlo sabido cuando insistió en cambiar el punto de encuentro, dijo apretando los dientes mientras él, antiséptico, quemaba su piel. El periodista americano nunca llegó. Cuando me di cuenta, Karen ya tenía el arma en la mano. La profesora terminó el vendaje y se sentó frente a él. ¿Y ahora qué? Shaquille sacó la memoria USB de su cuello. «Tengo que publicar esto. Es la única forma de que liberen a Gauss. Si es que sigue vivo», murmuró la profesora. «Está vivo». La voz de Shaquille no admitía dudas. «Lo mantienen como seguro hasta recuperar esto». La profesora se frotó la cara, exhausta solo de contemplar lo que venía. «Necesitarás ayuda». En las siguientes horas elaboraron un plan. La profesora contactaría a viejos colegas en medios internacionales. Shaquille prepararía los archivos para su publicación simultánea. Mientras tanto, intentarían localizar a Gauss utilizando los contactos que aún le quedaban a la profesora en el ejército. Entrada la madrugada, mientras revisaban los archivos en la computadora de la profesora, encontraron algo que cambió todo el panorama. «Espera, regresa a ese análisis», pidió la profesora señalando la pantalla. Los datos mostraban una reunión en una hacienda aislada. El gobernador Montero estrechaba la mano de un hombre alto y delgado, identificado en los archivos como Francisco Álvarez, líder del cártel de los Álamos. «Ese no es Álvarez», dijo la profesora, ampliando la imagen. «Lo conocí hace años, cuando cubría el narcotráfico en Sinaloa. Ese hombre es el rector, tu contacto. Trabaja para la DEA». Shaquille sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿La DEA está involucrada con Montero? ¿O lo están investigando?, sugirió la profesora. La pregunta es, ¿está Karen al tanto de esto? El teléfono de Shaquille vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Tenemos a tu hermano. Última oportunidad. Parque México, fuente principal, 6 a.m. Ven solo». Adjunto había una foto de Gauss, golpeado pero vivo, sosteniendo el periódico de ese día. Shaquille miró a la profesora, que ya había leído el mensaje por encima de su hombro. «Es una trampa», dijo ella. «Lo sé», respondió Shaquille, «pero voy a ir de todos modos». El Parque México estaba desierto a esa hora. La bruma matutina envolvía los árboles y estatuas, difuminando los contornos de la fuente principal donde Shaquille esperaba, tenso como la cuerda de un arco. El frío calaba hasta los huesos, pero él apenas lo notaba, concentrado en cada sonido, cada movimiento en la periferia de su visión. Las 6:02 a.m. Nadie aparecía. Las 6:05 a.m. El roce de unos zapatos contra el pavimento lo puso en alerta. Se giró para encontrarse con la última persona que esperaba ver, el rector. Venía solo, sin arma visible, con el rostro marcado por ojeras profundas y una expresión que Shaquille no podía descifrar. «No debiste venir», dijo él deteniéndose a unos metros. «¿Dónde está mi hermano? No lo tengo yo». «¿Entonces quién? ¿Karen?».
El rector negó con la cabeza. Karen solo sigue órdenes, igual que yo. Esto es más grande que nosotros, Shaquille. El gobernador, los cárteles, son solo peones en un tablero más grande. Shaquille sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿De qué estás hablando? La DEA, Shaquille. Han estado armando un caso contra una red internacional de tráfico. Montero y Los Álamos son solo la punta del iceberg. Tu investigación. Estás interfiriendo con una operación de años. Shaquille recordó la foto que la profesora había identificado. Tú eres el agente encubierto, murmuró. La sorpresa en los ojos del rector confirmó sus sospechas. ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde está mi hermano?, insistió Shaquille, ignorando su pregunta. Lo tienen en una casa de seguridad en Cuernavaca. Está vivo, te lo prometo, pero solo lo soltarán cuando entregues todo lo que has recopilado. Shaquille estudió el rostro del hombre en quien había confiado. ¿Cuánto de lo que habían compartido era real? ¿Cuánto había sido parte de su trabajo? El disparo de anoche, comenzó. No apunté a matar, nunca lo haría. La voz del rector se quebró ligeramente. Pero tenía que parecer real. ¿Para quién? ¿Para la DEA o para el gobernador? Antes de que pudiera responder, el ruido de motores rompió el silencio matutino. 2 camionetas negras entraron al parque por senderos opuestos. «¡Mierda!», exclamó el rector. «Te dije que vinieras solo. Vine solo». El rostro del rector palideció. Entonces nos tendieron una trampa a los dos. Las camionetas se detuvieron y varios hombres armados descendieron. Entre ellos, Shaquille reconoció a Karen. Pero algo andaba mal. Karen no daba órdenes. La recibía de un hombre alto y delgado que Shaquille reconoció de las fotografías, el verdadero Francisco Álvarez. «Parece que tenemos una reunión». «No autorizada», dijo Álvarez acercándose con una calma perturbadora. «Señor rector, esto no estaba en el plan». El rector se tensó visiblemente. «Se lo puedo explicar, señor». «Estoy seguro que sí», respondió Álvarez con una sonrisa fría. «¿Y el señor O'Neill ha traído los archivos?». Shaquille guardó silencio, evaluando sus opciones. Eran demasiados hombres armados, no había escapatoria. «No los tengo conmigo», dijo finalmente. Álvarez suspiró, como un maestro decepcionado con un alumno. «Qué lástima. Esperaba resolver esto civilizadamente». Hizo un gesto y 2 hombres se acercaron a Shaquille, sujetándolo por los brazos. «Esto no era parte del trato», protestó Karen, dando un paso adelante. «Dijiste que solo querías los archivos, que nadie saldría lastimado». Álvarez miró a Karen con desdén. «El trato cambió cuando tu protegido se volvió demasiado problemático. Ahora tenemos que limpiar todo el desastre». «No pueden simplemente hacerlo desaparecer», intervino el rector. «Es demasiado conocido. La gente hará preguntas». «¿La misma gente que no ha preguntado por los otros 10 activistas?» respondió Álvarez con sarcasmo. «Por favor, señor, no insulte mi inteligencia». Un disparo retumbó en el aire, sobresaltando a todos. Karen se desplomó, sujetándose el pecho mientras la sangre empapaba su blusa. Shaquille gritó, intentando liberarse, pero los hombres lo sujetaban con fuerza. El rector quedó paralizado con la mano a medio camino hacia su arma. «Ese es el problema con los profesores idealistas», comentó Álvarez casualmente, guardando su pistola. «Tienen principios inoportunos». Se volvió hacia Shaquille. «Ahora, señor O'Neill, tiene 2 opciones. Me lleva a los archivos o su hermano sufre el mismo destino que su mentora». Shaquille miró a Karen, quien, desangrándose en el suelo, movió los labios formando una palabra silenciosa: «No». El tiempo parecía haberse congelado mientras Shaquille observaba a Karen desangrarse en el suelo del parque. En su mente, fragmentos de los últimos 3 años se entrelazaban con el presente. Las desapariciones, las ecuaciones, las noches de investigación, la traición, el disparo. Y ahora esto. Francisco Álvarez esperaba su respuesta con una paciencia escalofriante. «Llévame a los archivos», repitió. «O tu hermano será el próximo». Shaquille miró al rector, buscando... ¿Qué exactamente? ¿Ayuda? ¿Redención? Sus ojos se encontraron por un breve instante.
y él supo que, a pesar de todo, había algo real entre ellos, algo que iba más allá de su misión encubierta. «Los archivos están en la nube», dijo finalmente. «Necesito una computadora para acceder a ellos». Álvarez sonrió. «Por supuesto». Hizo un gesto hacia una de las camionetas. «Tenemos todo lo necesario. Primero quiero ver a mi hermano», exigió Shaquille. «No estás en posición de negociar. Si me matas, los archivos se publicarán automáticamente en 6 horas. Programé un temporizador. Era un farol, pero funcionó». La sonrisa de Álvarez vaciló. «Llévenlo», ordenó a sus hombres. Mientras lo escoltaban hacia la camioneta, Shaquille vio al rector dar un paso hacia Karen, que seguía en el suelo. «Apenas consciente, déjenla», ordenó Álvarez. «Ya no es útil». El rector pareció dudar, pero finalmente obedeció, subiendo a la camioneta junto a Shaquille. Cuando las puertas se cerraron, le susurró: «Lo siento». Shaquille no respondió. Su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando escenarios, buscando una salida. Sabía que en el momento en que entregara los archivos, tanto él como Gauss estarían muertos. Y si no los entregaba, el resultado sería el mismo. La camioneta avanzaba por las calles desiertas de la ciudad. Shaquille reconoció el camino. Se dirigían hacia el sur, probablemente a la carretera que llevaba a Cuernavaca, donde supuestamente tenían a Gauss. «¿Cómo te involucraste en esto?», preguntó al rector en voz baja. Él lo miró, sorprendido por la pregunta. «Me reclutaron en la universidad. Dijeron que podía hacer una diferencia real, que podría desmantelar los cárteles desde dentro». «¿Y lo has hecho?». El rector guardó silencio por un momento. No como esperaba. Al principio era sencillo: infiltrarse, recopilar información, construir casos. Pero luego, las líneas comenzaron a desdibujarse. Álvarez cambió las reglas. Ya no se trataba solo de obtener información, sino de controlar el tráfico. «La DEA está traficando drogas». «No exactamente. Están eligiendo ganadores y perdedores, debilitando a ciertos cárteles mientras fortalecen a otros que cooperan». Shaquille procesó la información. Todo encajaba: las concesiones mineras, los territorios entregados, la protección selectiva, las desapariciones. ¿Y los activistas? ¿También fue idea de Álvarez? Montero se encargó de eso. Cuando los activistas empezaron a interferir con las operaciones mineras, él decidió que eran un problema. Álvarez simplemente miró hacia otro lado. La camioneta tomó una curva cerrada y Shaquille se golpeó contra la puerta. Sus ojos se encontraron con los del rector y en ese momento supo que había tomado una decisión. «Ayúdame», murmuró. «No por mí, por todos los que han desaparecido». Antes de que el rector pudiera responder, la camioneta se detuvo. Habían llegado a un puesto de control en la salida de la ciudad. Shaquille sintió que su corazón se aceleraba. No esperaba esto tan pronto. Álvarez bajó la ventanilla para hablar con los militares. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Shaquille apenas pudo procesarlo. El rector sacó su arma y golpeó en 1900 la nuca al hombre sentado frente a él. Simultáneamente, las luces del puesto de control se apagaron y se escucharon disparos. No eran militares regulares. Era una emboscada. «¡Abajo!», gritó el rector empujando a Shaquille contra el asiento, mientras las balas impactaban contra la camioneta. El caos se desató. Los hombres de Álvarez respondieron al fuego mientras intentaban dar la vuelta. Álvarez gritaba órdenes, su compostura completamente desvanecida. En medio de la confusión, el rector abrió la puerta del lado de Shaquille. «¡Corre!», le ordenó. «Ahora». Shaquille no lo pensó 2 veces. Se lanzó fuera de la camioneta y corrió hacia la oscuridad, alejándose de las luces y los disparos. Escuchó gritos detrás de él, más disparos, y luego el sonido inconfundible de una explosión. Se detuvo, jadeando, y miró hacia atrás. Una de las camionetas ardía, iluminando la escena con un resplandor siniestro. Figuras se movían entre el humo, pero no podía distinguir quién era quién. «¿Rector?», llamó en voz baja,
pero solo el crepitar de las llamas le respondió. Pronto, sintió un brazo rodeando su cuello, asfixiándolo. Intentó liberarse, pero el agarre era demasiado fuerte. «Deberías haber entregado los archivos», susurró la voz de Álvarez en su oído. Todo habría sido más fácil. Shaquille sintió el frío metal de un cañón contra su sien. Este era el final, pensó. Había fallado. A Gauss, a Karen, a todos. Un disparo resonó en la noche, y Shaquille esperó el dolor, la oscuridad. Pero, en lugar de eso, sintió que el agarre de Álvarez se aflojaba. Se tambaleó hacia adelante mientras el cuerpo de Álvarez caía pesadamente detrás de él. La vieja profesora emergió de las sombras, con un rifle en las manos y varios hombres armados tras ella. «Te dije que era una trampa», dijo acercándose para examinar rápidamente a Shaquille. «¿Estás herido?» Shaquille negó con la cabeza, todavía aturdido. ¿Cómo supiste?» «¿Realmente creíste que te dejaría ir solo?», respondió la profesora. «Llamé a algunos viejos amigos del ejército, los verdaderos, no los comprados». Shaquille miró alrededor. La emboscada había sido un caos, pero efectiva. La mayoría de los hombres de Álvarez estaban muertos o se habían rendido. ¿El rector?, preguntó buscando entre los cuerpos. «Tu amigo de la DEA está vivo», respondió uno de los hombres de la profesora, empujando al rector hacia adelante, aunque no muy feliz. El rector tenía un corte en la frente y parecía aturdido, pero estaba en pie. «¿Gauss?», preguntó Shaquille, acercándose a él. «¿Dónde está mi hermano?» «En la casa que te dije, en Cuernavaca», respondió el rector limpiándose la sangre del rostro. «Con guardias, pero pocos. La mayoría estaba aquí». La profesora miró a su equipo. «¿Podemos llegar allí antes de que se enteren de esto?» El hombre asintió. «Si nos movemos ahora». Shaquille miró al rector debatiéndose entre la gratitud y la desconfianza. «¿Por qué me ayudaste? Al final, ¿por qué cambiaste de bando?» El rector sostuvo su mirada. «Porque recordé por qué me uní a la DEA en primer lugar. Y no fue para proteger a narcotraficantes ni a políticos corruptos». 3 meses después, Shaquille se sentó en una cafetería de la colonia Roma, frente a un joven periodista que lo miraba con admiración mal disimulada. «¿Y qué pasó después?», preguntó él, tomando notas frenéticamente. «¿Cómo lograron rescatar a su hermano?». Shaquille sonrió, recordando aquella noche frenética, el asalto a la casa en Cuernavaca, los guardias sorprendidos, el rostro demacrado pero vivo de Gauss. «Esa es otra historia», respondió. «Lo importante es que lo logramos». «Y los archivos fueron publicados simultáneamente en medios de 15 países», completó Shaquille. «El escándalo fue imposible de contener. El gobernador Montero está prófugo, la mitad de la DEA en México fue destituida y las concesiones mineras fueron revocadas». El periodista asintió, entusiasmado. «¿Y su mentora, la doctora Whitmore?». La sonrisa de Shaquille se desvaneció ligeramente. «Sobrevivió apenas. Sigue recuperándose. Dice que cuando pueda caminar sin ayuda, lo primero que hará será volver a la universidad». «¿Y el rector?». «He escuchado rumores». «Está colaborando con las autoridades», respondió Shaquille secamente. Su testimonio ha sido crucial para desmantelar la red de corrupción. Lo que no mencionó fue la última conversación que habían tenido en un hospital militar donde el rector esperaba ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. No había recriminaciones ni disculpas, solo la certeza compartida de que, a pesar de todo, lo que habían sentido había sido real. «Una última pregunta», dijo el periodista, interrumpiendo sus pensamientos. «Después de todo lo que ha pasado, ¿volvería Fasti Botre Italy a hacerlo? ¿Volvería a arriesgarlo todo por la verdad?». Shaquille miró por la ventana, hacia la ciudad que nunca dejaba de transformarse, de ocultar y revelar sus secretos. Pensó en Gauss, ahora trabajando en un programa de reforestación en 1906, Chiapas, en Karen, dictando artículos desde su cama de hospital, en la vieja profesora, que había rechazado todo reconocimiento público pero seguía vigilante, en el rector, pagando el precio de sus elecciones.
Pensó en las familias de los desaparecidos que finalmente tenían respuestas, en las comunidades, que ahora podían defender sus tierras sin temor, en los periodistas jóvenes como el que tenía enfrente, inspirados para seguir buscando la verdad. La verdad siempre tiene un costo, respondió finalmente. La pregunta no es si vale la pena pagarlo, sino si podemos vivir con nosotros mismos si decidimos no hacerlo. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, y en algún lugar de esa vastedad urbana, otras verdades esperaban ser descubiertas, otros secretos pedían a gritos ser revelados. Shaquille sabía que, tarde o temprano, volvería a escuchar ese llamado.